Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 23 de agosto, en esta 20ª semana del tiempo ordinario. Aunque en algunos países el día de hoy se celebra a Santa Rosa de Lima, pero en Guatemala y en otros países de Latinoamérica se celebra regularmente el 30 de agosto. Así que para hoy tomamos los textos bíblicos de la feria para este día, en esta 20ª semana del tiempo ordinario. Hoy día miércoles, justamente celebramos y recordamos en la liturgia de la iglesia a San Zaqueo de Jerusalén. Fue aquel hombre jefe de los publicanos, a quien Jesús encontró trepado en un árbol para verlo pasar y lo invitó a bajar para ir a cenar a su casa. Arrepentido de sus pecados, se convirtió al cristianismo para luego llegar a ser obispo de Jerusalén, Israel. Fue descrito por San Epifanio y otros como el cuarto jefe episcopal de Jerusalén. Murió en el año 116 y fue sucedido por Tobías. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Zaqueo de Jerusalén, precisamente que se convierte de su vida pecaminosa a la fe en Cristo Jesús. Para hoy tomamos entonces el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Valdría la pena hoy empezar reconociendo lo que dice la primera lectura tomada del libro de los Jueces, capítulo 9, versículos del 6 al 15. Y justamente el pueblo se elige a un rey, proclamando a Abimelech junto a la encina de la piedra memorial en Siquem. Y bueno, luego llega su hermano Jotam, quien proclama una historia teologizada. Y dice: Escúchenme, hombres de Siquem, y que Dios los escuche. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey y le dijeron al olivo: Sé nuestro rey, y el olivo no quiso. Luego le dijeron a la higuera: Sé nuestro rey, la higuera no quiso. Finalmente a la vid: Sé nuestro rey, y la vid no quiso. Cada uno reconociendo que tenía sus propios frutos y que no quería renunciar a ellos. Finalmente le dijeron a la zarza: Sé nuestro rey, y la zarza pues aceptó serlo. Claro, por así decirlo, el árbol, la zarza, la alegoría, pues aquí por así decirlo, relaciona, la alegoría
alegoría de los árboles con la alegoría del rey que el pueblo se eligió, ¿verdad? Sí, un árbol inútil, por así decirlo. Es absurdo que la zarza sea el rey. ¿Por qué? Porque no produce fruto. Es un árbol que no tiene en sí mismo, por así decirlo, un dote esencial o un fruto específico. No es así. Lo mismo pasa con Abimelech. Recordamos que en la historia del pueblo de Israel, Abimelech era pues una persona que se habían buscado y pues primero le habían propuesto a Gedeón, pero Gedeón, que era juez de aquel lugar, que era una persona muy sabia, dijo: yo no puedo ser su rey siempre será Yahvé, el Señor. Miren qué interesante. Y bueno, pues Abimelech era uno de aquellos hijos de Gedeón que era, pues tenía, por así decirlo, una identidad semi-israelita y semi-cananeo, es decir, semi-pagano, por así decirlo. Y a traición había asesinado a 70 personas que querían, por así decirlo, estar al frente del pueblo. Y entonces, ¿cómo podía ser un rey con aquella gravedad de su historia? Y por eso hoy, muy bien, en la página de la primera lectura que hemos escuchado, toma precisamente la palabra aquel hombre Jotam y empieza a poner aquella historia. Hoy le pedimos al Señor que a nosotros nos ayude a reconocer su presencia en nuestras vidas, que nos ayude a ver su reinado. Muchas veces nos elegimos reyes, ¿sí? Nos elegimos a personas, a lugares, a cosas, nos elegimos a pecados que reinan en nuestras vidas, ¿sí? Y que muchas veces nos cobijan bajo su sombra y no queremos apartarnos de sus pecados. Que nuestro Rey y Señor sea solamente Cristo Jesús, porque Él es el que sana, el que limpia, el que libera de todo tipo de ataduras y males, y no que dependamos de pues una actitud o de un pecado que muchas veces nos lleva a la perdición. Hoy también escuchamos prácticamente la lectura de aquel texto del capítulo 20 según San Mateo, en donde el Señor sale a buscar trabajadores para que vayan a su viña. Y algo que me llama la atención es lo que dice el comentario bíblico de Ediciones San Pablo del Pan de la Palabra, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos manifiesta? Aquí nos dice algo muy pero muy interesante. La idea central nos dice: no es que los trabajadores estén inactivos, aunque evidentemente Dios parece en el texto preocupado de que nadie se quede sin trabajo, sea cual sea la hora. Ni tampoco el tema central es la cuestión de los salarios ni la justicia social, no, sino la parábola no se fija en los trabajadores, sino en la acción de Dios. Él da a todos según su justicia. Esto es lo que quiero remarcar hoy. El actuar de Dios. Podríamos fijarnos en los trabajadores, podríamos fijarnos en el jornal, podríamos fijarnos en la paga, podríamos fijarnos en los detalles del día, la cronología del día, pero no. Hoy fijémonos en el amor de Dios. Dios siempre responde y siempre va en nuestra búsqueda, porque hoy el texto nos dice que el propietario sale a buscar a los trabajadores. Es lo mismo que hace Dios. Siempre toma la iniciativa de buscarnos, de ver cómo estamos, qué tenemos, cuál situación estamos pasando, y el Señor siempre nos provee y nos asiste. Algo que a mí me encanta es saber que hay personas que dicen lo siguiente: yo, ¿por qué puedo servirle a Dios si ya me llamó en un momento difícil de mi vida? Ya estoy muy grande, o ya estoy entrado en años, o ¿por qué no me llamó siendo joven? Ya soy un adulto. No podemos justificarnos. Si hacemos una comparación entre nuestra vida y el texto de hoy, nos damos cuenta que el Señor, el dueño de la viña, el propietario, sale a buscar trabajadores para su reino a cualquier hora. Dios nos puede llamar en cualquier momento de la vida, siendo niños, siendo adolescentes, siendo jóvenes, siendo adultos, siendo de mediana edad, siendo ancianos, siendo de la tercera edad. No tiene límites. El Señor nos llama en cualquier momento de la historia. Y por eso, si Él nos ha llamado, sintámonos dichosos,
porque la paga será la misma. El reino de Dios será su amor sin medida, será su misericordia y por supuesto será la vida eterna. Es lo que le promete, si se recuerdan, precisamente a sus apóstoles. De esto hablábamos justamente. ¿Qué le promete a sus apóstoles? Les promete pues la vida eterna. Así es, y es lo que decíamos el día de ayer en el texto, ¿sí? ¿Y a nosotros qué nos va a tocar? Pues les va a tocar el doble, el 100 por 1 en esta vida, y les va a tocar la vida eterna, les dice el día de ayer en el texto. Hoy también podríamos notarlo en el Señor. El Señor es un Dios generoso, es un Dios que da y da de sobra, es un Dios que siempre está con nosotros, y por eso no dudemos de su divina providencia. ¿Acaso no lo dice San Mateo 6:31? Busca primero el reino, su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. Bueno, pidámosle al Señor que Él sea nuestra fortaleza, pidámosle al Señor que Él nos acompañe, que nunca se separe de nosotros, que nos dé la gracia de permanecer en el trabajo y en la misión que Él nos ha encomendado, como aquel propietario le encomienda la misión a aquellos que ha contratado, la misión de ser felices anunciando el reino y proclamando la buena nueva a aquellos corazones que no conocen a Dios. Esta es la tarea de todo fiel cristiano que pertenece a esta iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.